¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra del Señor. Hoy estamos ya en Primera de Samuel, capítulo número 16. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Leemos el día de hoy este hermoso capítulo, Dios elige a David. Quédese hasta el final, comparta también para que otros puedan escuchar de la palabra de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos avanzando con este capítulo, con este libro, primer libro del profeta Samuel. Hemos encontrado grandes lecciones importantes para nuestra vida diaria. Muy bien, hoy vamos a leer el capítulo número 16. Bueno, primer versículo, vamos a leer del primer versículo al tercer versículo de este capítulo. Dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dios le dice a Samuel: deja de estar llorando. Samuel lloraba, dijo, bueno, ya no había esperanza, ya no había futuro para el pueblo de Israel. El rey que Dios había elegido ahora es desechado por la desobediencia, por no humillarse delante de Jehová y no obedecer su palabra. Sin embargo, Dios puede poner a otro. Para Dios no hay nada imposible. Dios pone y Dios quita. Él es el verdadero rey. Así que le dice a Samuel: deja de estar llorando, levántate y ve allá a Belén, y te voy a enseñar quién va a ser ahora el nuevo rey de Israel. Samuel tiene miedo y dice: ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. Entonces Dios le dice: a ofrecer sacrificio. Dios no le estaba mintiendo, no estaba enseñándole a mentir a Saúl. En realidad, él iba a ir a hacer un sacrificio, porque era normal y era común que los profetas de aquel tiempo fueran a hacer sacrificio a tal pueblo para acercar al pueblo al Señor. Así que no había ninguna mentira. Él dijo: vas a ir a ofrecer sacrificio, vas a ir a santificar a los de Belén, a los ancianos, y aprovechando de este viaje que tú harás, allí te mostraré quién será el futuro rey de Israel. Dios es Dios. Dios pone y Dios quita. Y dijo: y me ungirás al que yo te dijere. No lo que Samuel dijere, no lo que tú digas, lo que Dios enseña en su palabra. El primer rey de Israel fue ungido por el pueblo, porque el pueblo lo pidió. Lo llevaron a Hebrón, y ahí pues el pueblo celebró con Saúl el primer rey. Él fue el rey de Saúl, el tipo de rey que deseaba el pueblo. Ahora le toca a Dios elegir totalmente a Dios. Así como ese primer rey falló, Dios entonces dice: es tiempo de que yo escoja, yo elija a un rey. El pueblo había elegido, estaba contento, porque a veces nos vamos más por las apariencias que están delante de nosotros. Ahora es Dios el que conoce el corazón. Vamos a leer el 4 y 5, dice así: hizo pues Samuel como lo dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid mañana al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó para el sacrificio. La llegada de Samuel causó
curiosidad, miedo, incertidumbre. ¿Es pacífica tu venida? ¿Cuál es la intención de tu venida? Salieron a recibirle los ancianos con miedo. ¿Por qué con miedo? Considerando lo que Samuel acababa de hacer con el rey amalecita, que Samuel mismo lo mató con sus propias manos. Así que los ancianos dijeron: ¿qué haces aquí? Corres peligro. Entonces ellos se enteraron porque Saúl había dejado con vida al rey de Amalec. Y entonces fue Samuel el que lo mató con sus propias manos. Así que los ancianos estaban asustados porque un profeta indefenso en medio de ellos, es decir, hay una necesidad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y entonces todo el pueblo está preguntando, está cuestionando, está asustado por la circunstancia en que ellos están viviendo. Están en guerra, hay problemas, Saúl es desechado, el rey amalecita es muerto, así que los ancianos entonces tienen el miedo. Entonces Samuel le dice: venid conmigo al sacrificio. La idea era que Isaí y sus hijos solo fueran a ver a Samuel sacrificar esa vaca. No era solamente eso. Ellos verían el sacrificio y luego Samuel compartiría una gran comida y comerían con ellos de los animales sacrificados. ¿Cuál era el símbolo? Cuando se sacrificaba un animal para expiar el pecado, no se comía nada y todo era ofrecido en holocausto delante de Jehová. Pero cuando un animal era sacrificado como ofrenda de paz, dice él: voy en son de paz, en ofrenda de paz. Una ofrenda de comunión o una ofrenda de consagración. Entonces parte del animal era ofrecido en holocausto delante de Jehová y una parte era consumida durante una comida, una ceremonia especial. Y en esta ocasión Samuel dice: es sacrificio de paz, de convivencia, de amistad, de tranquilidad, de convivir. Entonces por eso comieron juntos después del sacrificio. Y el versículo 6 y 10 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Luego nos vamos por las apariencias humanas o las apariencias personales. Y entonces Jehová dijo a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco ha escogido Jehová. Hizo pasar a Isaí a Sama y le dijo: tampoco ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Era el momento, era la intención de que Dios les señalara quién era el rey. Samuel se fue por la apariencia. Lo que está delante de nosotros, lo que vemos al frente, lo exterior nos impacta, nos impresiona, pero Dios mira el corazón. Lo que más impresiona a Dios no son las apariencias, sino mira el corazón. Podemos aparentar, podemos decir cosas, pero Dios está mirando el corazón, porque dijo Dios: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Que no te impresione la grandeza que está al frente, sino que, dice el Señor, yo lo estoy deshecho porque yo miro el corazón. Cuando dice Jehová no mira lo que está al frente, Jehová mira lo que hay en el fondo de tu corazón. Dios te ve lo que hay en tu corazón. Nosotros podemos aparentar muchas veces, incluso engañar y autoengañarnos y engañar a otros. Pero Dios le dice a Samuel: no te vayas por el lado del engaño, o ellos se autoengañan. Tu inclinación natural es parte de tu naturaleza, pero por eso está Dios, para ver lo que tú no ves, es lo que Dios ve en el fondo del corazón. Y Jehová fue contundente con Samuel, le dijo: ninguno de estos. Por eso eran 7 hijos que habían pasado y ninguno de estos había elegido el Señor.
No es que los hijos tal vez eran malos, pero Dios no quería. Dios escoge, no era la elección de Dios. Dios tenía un nombre en mente diferente, en expectativa diferente a la de Samuel. Eliab y los 7 hijos eran perfectos, reyes en potencias, hermosos, de buen parecer. Desde el punto de vista carnal eran y como hijos de príncipes, de reyes, con todas las características para ser un rey. Pero Dios no quería un rey conforme a la carne, como Saúl, como el pueblo había escogido, porque el pueblo se impresionó con Saúl. Dios no quiere un hombre, un rey conforme a la carne. Dios quiere un hombre conforme al corazón. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Samuel quedó impresionado. Y él respondió de esta forma: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Tienes todos tus hijos? ¿Son todos los que tienes? Él responde: no. Hay uno, el menorcito, que está cuidando las ovejas. Queda el menor, el más pequeño. Porque los otros hacían trabajo más arduos, compromisos más difícil, así que, pues, como era el menor, tenía que cuidar las ovejas, aunque cuidar las ovejas no es fácil, es un compromiso muy serio también, tener que andar llevando a las ovejas por el desierto. El menor, tenían poca consideración en su propia familia, lo habían mandado a cuidar ovejas. Tan pequeño era David a los ojos de su padre que no se consideró necesario incluirlo en la familia cuando el profeta de Dios llamó al sacrificio. Como que dijeron: ¿para qué llamamos al más pequeño? No tiene caso llamar al más pequeño, no tiene relevancia, pues no lo llamen, que siga cuidando las ovejas. Estos son los que tienen relevancia delante de Dios. Pero cuando consideramos que David era el menor de 8 hijos, no nos sorprende la poca estima que tenía en su propia familia. No era porque el carácter o la conducta de David no fueran dignos, era simplemente porque era el menor de todos los 8. Es el más pequeño. Entonces, aquí aprendemos una lección. Dios a menudo elige personas poco probables para su obra, que quizás tú no ves en él potencial, o no ves o no das nada por él, pero Dios puede demostrar porque él tiene el poder. Tal vez podemos equivocarnos con alguien que es intelectual, que tiene un buen currículum, que tiene buena habilidad, decir: este es el bueno. Pero Dios puede darnos sorpresa, y hoy lo vemos aquí. Y tal vez aquel que tú menosprecias o menospreciamos, Dios lo puede escoger. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. David apacentaba las ovejas. Estaba lejos, simplemente hacía su trabajo, y el trabajo que hacía David, aunque era tan pequeño, era un trabajo excelente. Hacía lo mejor cuidando las ovejas, apacentando las ovejas, así que tenía tiempo para pasar a solas, tiempo mirando a las ovejas, contemplando la gloria de la creación en la naturaleza, y allí dice que Dios edificó el corazón de David, cantando, creando salmos que honraban y glorificaban el nombre del Señor. Apacentando ovejas, aprendió a confiar en la soledad, a confiar en el único Dios verdadero. Cada detalle de las ovejas él lo aprendía y lo aplicaba en una lección para su relación con el pastor, con Dios, como él se consideraba como una oveja y Jehová era su pastor. Apacentando las ovejas, entonces significaba que tenía que confiar en Dios en medio del peligro. Cuando un león quería comerse una oveja, él tenía que luchar, él tenía que defender. Entonces todo esto le ayudaba a él a confiar en Jehová de los ejércitos. Los años de David que apacentó no fueron tiempo de espera, fueron tiempo de entrenamiento. Allí se entrenó la paciencia, el amor, la entrega y sobre todo la conexión entre Jehová de los ejércitos. Allá, cuando menos lo esperaban, él crecía espiritualmente. Y entonces dice el versículo 12 y 13: envió pues él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer.
Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre él. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Cuando aparece, dice que era un jovencito rubio de buen parecer, muy pequeño. La descripción dice, no tenía una conexión como los hijos más grandes, fuertes. Él simplemente era un niño hermoso de ojos, porque no habla de fuerza, no habla de presencia física, solamente habla de buen parecer. Mientras que los otros hablan de presencias físicas fuertes. David tenía una apariencia agradable, pero no se veía como Saúl, quien tenía la apariencia de un rey, de un militar. David se veía bien, pero usted no lo hubiera visto y dicho, es un líder nato, es un rey. No sabemos qué edad tenía David en ese momento exactamente. El historiador Josefo menciona, dice que probablemente tendría unos 10 años. Otros creen que tal vez unos 15 años, pero estamos seguros de que era pequeño, era de corta edad. No era un adulto, no era un joven, era un niño entre 10 y 15 años de edad. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque él es. Es allí donde Dios interviene para quitar toda duda, toda arrogancia, y entonces dice la palabra del Señor que sacó entonces el rey el cuerno del aceite, lo ungió para sorpresa de todos en medio de sus hermanos, en medio de sus familiares, y entonces dice que ahí Dios le estaba dando la responsabilidad. Desde aquel día en adelante hay algo interesante que podemos sacar de este versículo. Desde aquí en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La verdadera unción no es el aceite, es el poder del Espíritu Santo que vino sobre David. El aceite en la cabeza fue una señal solamente, una señal de la realidad que hay interna, una señal externa de lo que puede haber en interna. Es la unción y el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser ungidos por el aceite, por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, él fue ungido y se levantó Samuel y regresó después de cumplir una misión peligrosa, una misión difícil, pero Dios tenía que ir al frente, y dice la palabra del Señor, versículo 14, hablando de Saúl, dice, el espíritu malo de Saúl lo atormenta. Entonces, cuando el Espíritu Santo se aparta, es peligroso. Otro toma el lugar, y es el espíritu del demonio, del espíritu de las tinieblas. El espíritu, dice versículo 14, esto es un peligro, hermano querido. Dice ahí, el espíritu de Jehová se apartó de Samuel y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Qué peligro cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Y entonces llega otro espíritu malo, que es del enemigo, y este espíritu malo es que te va a llevar a la desgracia, te quita el sueño, te quita la paz, te quita la alegría de la vida y te llena de miedo, te llena de vacío, te llena de ansiedad, te llena de depresión. Hay muchas cosas que te llena el espíritu maligno, porque el Espíritu Santo nos da paz. El Espíritu Santo nos da seguridad. El Espíritu Santo no nos atormenta. Este espíritu maligno atormentó la vida de Saúl. Así que tengamos cuidado y no permitamos que el espíritu malo llegue y nos atormente la vida. Es el Espíritu Santo el que nos da la paz. Así que, mis hermanos, Saúl, probablemente si lo llevaran a un lugar, a un hospital psiquiátrico, hubieran dicho que está loco. Sin embargo, su problema era de naturaleza espiritual, no mental ni psicológica. El Espíritu Santo se había apoderado de él. Dice el versículo 15 y 17, esta situación se puso difícil en la casa de Saúl, en el trono de Saúl, porque dice,
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que está delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo, el espíritu malo. Pero fue decisión de Saúl, al rechazar las palabras del Señor, al desobedecer a Dios. Cuando tú y yo estás, o cuando vamos desobedeciendo a Dios con el paso del tiempo y no mostrar un verdadero arrepentimiento, hay un espíritu malo que te va a estar esclavizando cada día más. Y ahí está Saúl tratando de aliviar, tratando de buscar solución, tratando de pedir auxilio. Los criados, todos los que están en el reino, están preocupados, dicen: qué difícil ver a alguien así, no dormir, no tener paz, gritar, tener ansiedad, correr para acá, correr para allá, algunos tener que amarrarlos y tener que sufrir. Así que tus familiares, y aún dice, buscaban alivio. Y el alivio lo encontraron, dice, que en la música que eleva al Señor. El espíritu malo lo dejaba por un momento. Luego Saúl volvía otra vez, porque Saúl no tuvo un arrepentimiento totalmente, sincero. Dice ahí: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. David para entonces ya lo conocían por su habilidad de tocar, de un músico, de un especialista en instrumento musical, porque allá en el desierto aprendió a ejecutar el arpa y otros instrumentos, aprendió a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y cuando él alababa el nombre de Jehová, hasta las ovejitas sentían paz, porque el Espíritu Santo estaba con David, porque alababa y glorificaba su santo nombre. Lo dice la Biblia: Jehová está con él. ¿Cuán diferencia hay con los que estamos con Jehová, o Dios está con nosotros? Debemos de transmitir paz, gozo, alegría. Y entonces dice ahí: todo mundo lo sabía. David sabía tocar el arpa, tenía habilidad, sabía ministrar la música, tenía calidad de música. Entonces lo mandaron a llamar. Aparte de que tenía habilidad en la música, les da las características en la Biblia, que dice que es valiente porque mataba a los osos, todos los animales que querían robarse alguna ovejita del rebaño, él los defendía. Vigoroso y también hombre de guerra. Un jovencito, pero con estas cualidades, porque dependía totalmente del Señor. Y algo interesante, amigo, hermano, era prudente en sus palabras. Sus palabras eran guiadas por la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Él hablaba sabiamente en cualquier circunstancia donde él se encontrara. Sus palabras eran medidas por el poder del Espíritu Santo. Y sobre todo, Jehová estaba con él. La presencia de Jehová era lo más maravilloso que movía a David donde quiera que él iba. Esto significa que Dios está con él, se somete a Dios, y entonces cualquier cosa que tú y yo hagamos dirigido por Jehová siempre será una bendición. El texto menciona: Jehová estaba con él. Esta mañana permite que Jehová esté en tu vida, en tu corazón. Qué bonito sería que todos los días entonces se expresaran de nosotros: y Jehová está con fulano, está con María, está con Pedro, está con Marta, está con Simón, está siempre con él. ¡Qué bendición! Entonces 19:23 dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: enviadme a David tu hijo, que está en las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó mucho, y lo hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté conmigo, David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y él tocaba con su mano, y Saúl sentía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, porque la presencia de Dios estaba con David. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, el espíritu malo no tiene nada que hacer,
porque está ocupado ese espacio y ese espacio debe estar ocupado por el poder del Espíritu Santo. Por eso David lo mandaron a llamar y David tocaba y David daba lo mejor y Saúl dice que sentía alivio y ese alivio que le daba paz a él, transmitía esa paz. Saúl amó mucho a David, le hizo todo lo que tenía que hacerle. Le hizo su armadura, lo tenía en casa como un hijo, tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y entonces dice que el espíritu entonces se iba y Saúl sentía alivio y estaba mejor. Dios usó a David para ministrar a Saúl, a pesar de que Saúl no mostró un verdadero arrepentimiento, aún Dios mostraba misericordia hacia Saúl. A través de David le traía el alivio. David estaba feliz de ser usado por el poder del Espíritu Santo. Lo que parecía un gran arreglo no duraría mucho tiempo porque Saúl no se dejó guiar totalmente por Jehová de los ejércitos. Dios está obrando de esta manera que nadie podía ver. Nos parece claro entonces que en este momento está pasando cosas interesantes alrededor de Saúl. Sin saberlo, Saúl se está volviendo dependiente del designado para sucederlo. ¿Por qué? Porque David era ya el ungido, el futuro rey que tomaría las riendas del pueblo de Israel. Pero qué interesante cómo Dios lo escoge, cómo Dios lo llama y cómo el Espíritu Santo lo capacita, lo habilita y a través de eso transmite paz a otros. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene nuestra vida y que nosotros podamos transmitir paz a otros también, de tal manera que también sean bendecidos por el poder del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Padre, gracias por este pasaje, danos de tu bendición y permite, Padre, que seamos usados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, nos vemos.